la gente que no, genial, que no puede existir. Nada, empezamos en un minutillo, que ya sois 50 por aquí. Estamos poniendo por el chat de dónde venís o de dónde estáis. Así Marta y yo sabemos dónde nos dirigimos y también alguno se ha animado a decir qué está comiendo, ¿vale? Y eso nos ha animado más a hacer este webinar. Nada, comentaba que creo que os habéis apuntado casi 300 personas, o sea, una locura. Este formato de mediodía, media horita creo que también ayuda y que Marta es una crack, sin duda. Y nada, voy a hacer yo la introducción, así voy haciendo tiempo mientras vais entrando. Nada, yo vengo, bueno, vengo de HeroCamp, que es con quien estábamos colaborando ahora con Marta, y básicamente somos expertos en hacer cursos de Product Design y Product Manager, que llevamos ya 50 ediciones de Product Manager y 20 de Product Designer. Marta es entrenadora del curso de Product Designer y siempre nos ha salido un poco la petición de la gente, ¿no? Haciendo research de usuarios de por qué no hacéis cursos más cortos hablando ¿no? de temas más concretos, gente que ya tenemos experiencia y siempre estaba el Design Systems por ahí y le dimos una vuelta y creamos este curso de Design Systems y cada semana hacemos webinars aportando valor, eventos en Barcelona, Madrid, estuvimos en Bilbao hace poco hablando de Design Behavioral, hemos estado en Sevilla, en Valencia, tenemos el evento este que hacemos una vez al año y nada, salió la idea de hacer también estas píldoras de media horita donde podéis recibir mientras coméis, mientras tal, cierto conocimiento de los profesores más top que tenemos, que es con los que hemos elegido hacer estos cursos que hemos llamado Fast Impact y poco más. Marta dice que la lío por todo, no es verdad, pero bueno, ahí está. Ya os habéis apuntado bastante, estáis 73 por aquí, o sea que bastante gente. Para no volver muy locos y no poner expectativas muy altas, la idea es hacer media horita, ¿vale? Donde Marta os pueda comentar un poco cómo ha pensado diseñar también este curso, pero también aportar un poco de valor durante esta media horita sobre Design Systems con tokens. Os voy a pedir que todas las preguntas y tal las vais poniendo en el chat, ¿vale? Yo sí veo que es algo que requiere parar, pues voy a parar a Marta, por ser media horita, nosotros no tenemos problema en quedarnos un poco más de rato y responder esas dudas más triviales, y si no, nos las apuntamos todas, ¿vale? Y las responderemos en un mail o algo, o sea que nadie se vaya de aquí con alguna duda, así que podéis tirar por el chat sin problema. No sé si alguien quiere comentar algo antes de empezar, que sea trivial, que no podemos empezar sin ello. Veo ya caras conocidas, así que guay. Y pues Marta, son y 32 justo lo que habíamos dicho. Somos ya 86 por aquí, así que muchísima gente. Así que el escenario es tuyo. Pues no, empiezo para... Bueno, creo que aquí Aniel me ha hecho ya una presentación, pero hago una doble presentación. Soy Marta y para quien no me conozca, trabajo como Design System en Celonis desde hace 2 años y medio. Celonis es una empresa de minería de datos, de Process Mining, que suena como muy así, pero es algo bastante más sencillo. En todas las empresas hay Design System y funciona exactamente igual. Y también soy profesora en el curso de Product Design, doy el módulo de 4 horas de Design System. Os he dejado aquí mis redes, tanto LinkedIn e Instagram, porque intento publicar lo máximo que pueda sobre Design System. No estoy al nivel de publicación de cada día como hace Raúl Marín, que seguro que todo el mundo le conoce, pero sí que publico mucho sobre cosas que voy aprendiendo, sobre cosas que hacemos en la empresa, así que si alguien quiere saber más contenido, pues aquí os dejo tanto LinkedIn como Instagram. ¿Qué vamos a ver? He intentado dividirlo en 7 partes. La primera de todas es explicar un poquito bien qué son los tokens, qué diferencia hay con las variables, que Figma hace un año nos dio un dolor de cabeza enorme confundiendo un poco la terminología. Luego, qué beneficios tiene los tokens, es decir, qué escalabilidad tienen, qué es lo que podemos conseguir con ellos. Vamos a hablar un poquito también sobre el tema de taxonomía. Hoja de ruta, es decir, cómo crear los tokens, más o menos un poco los pasos para seguir. No tiene que ser tal cual así como lo tengáis que implementar, pero un poco tener ese overview, esa visión general sobre cómo crearlos, un poquito los pasos. Luego, implementación, os voy a enseñar como un workflow muy sencillo sobre cómo implementar esos tokens, pasando un poco con desarrollo. También hay más metodologías, pero vamos a ver solo un flujo de trabajo y luego os explicaré un poquito sobre el curso para quien les interese ampliar un poquito más de información y luego pasamos ya a las preguntas. ¿Qué son los tokens? A mí me gusta mucho la definición que da Samantha Bordasco, que es muy chula, y entonces ella los define como son una decisión de diseño que se puede implementar y manejar de manera consciente a lo largo de un sistema de diseño o plataforma. Aunque parezca esto muy complicado, vamos a entenderlo como una decisión de diseño que es agnóstica a cualquier plataforma, es decir, puede convivir tanto en Figma, tanto en desarrollo, puede convivir en cualquier tipo de plataforma, porque no es propia solo de ella. ¿Qué significa? Que tiene que tener sincronización tanto en diseño como en desarrollo. Tiene que haber una conexión
entre ambos. Si no hay esta conexión, no estamos hablando de tokens, sino que estamos hablando de variables. Es decir, una forma de representar un token que no tiene esa misma capacidad de consistencia y transferibilidad de un token. Dicho en otras palabras, simplemente lo que nos ayuda este token es a reflejarlo dentro de Figma, entonces se llamaría variables. No tiene una conexión con desarrollo. Tokens, por ejemplo, si utilizamos Tokens Studio, el plugin, lo que vamos a hacer es exportar todos esos tokens, todas esas decisiones de diseño, directamente a un archivo de JSON que luego se conecta con un repositorio de desarrollo y están conectados. Es decir, si yo cambio algo en desarrollo, se me cambiaría directamente en la plataforma que estoy utilizando, por ejemplo, en Figma, y viceversa. Si no se puede tener esta conexión, perdón, estamos hablando de variables, porque solo existe en una plataforma. En este caso, pues Figma la ha llamado variables, pero si estamos hablando, por ejemplo, en Sketch también estamos llamando variables, pero a lo mejor Penpot el día de mañana pues las llama de otra forma y sería simplemente una forma de representar ese token dentro de la plataforma. ¿Qué tipos de tokens tenemos? Aquí se he puesto 13, pero existen varios más. Digamos que estos son los más conocidos y los que más se utilizarían a nivel global. Se puede tokenizar muchísimas decisiones de diseño, pero estas serían como las más conocidas. Tenemos colores, tenemos tipografías, por ejemplo, dentro de tipografías podemos poner el peso de una tipografía, si es bold, la familia tipográfica, border reviews, los corners, es decir, los bordes de un componente, tamaños, los bordes, pues el grosor del borde, la línea si es punteada, si es lisa, en motion, es decir, en animaciones, podemos también traquear, es decir, tener pues varios tipos de tokens para diferentes animaciones, por ejemplo, slide in, slide off, todo esto lo podemos tokenizar. Gradientes, es decir, degradados, sombras, composite, que al final son composiciones, por ejemplo, dentro de Figma Tokens, dentro del plugin, lo que nos permiten es crear una composición. Por ejemplo, yo puedo decir que un botón le puedo dar un token que sea pues un borde y un fondo y todo eso crear como un token propio, pero que está compuesto por dos subtokens dentro, ¿no? Es una composición. Luego tenemos tiempo, podemos traquear el tiempo, es decir, imaginamos que tenemos una animación y en una animación le ponemos pues 2 segundos y luego 4 y luego 8. Puedo decir que haya 20 animaciones que utilicen ese token, que sea siempre 2. Si el día de mañana quiero acelerar, es decir, bueno, que sea un poquito más lento, le puedo poner 4 a esa decisión de diseño. Luego tenemos assets, pues iconografías, ilustraciones, espaciados, todos los bordes y los márgenes, y ya por último z-index, que sería como la posición de un elemento dentro de una interfase. Todo esto son decisiones de diseño que se pueden tokenizar. Por ejemplo, imaginaos que tenemos este botón, así un poco al estilo de HeroCamp. Podemos cambiar o sea, toda la plataforma que tengamos de un producto digital solo con tokens. Automáticamente, este podría ser exactamente el mismo botón, simplemente utilizando otro tipo de tokens, cambiándole los bordes, incluso el tamaño del botón ha cambiado, porque uno puede tener un tamaño y otro puede tener otro, la superficie, la tipografía, todo está tokenizado. Entonces, esto nos da muchísima escalabilidad para, si el día de mañana tenemos que cambiar pues, la interfase entera, cambiarla solo con tokens. Entonces, es muy importante que utilicemos, o en la medida de lo posible, tokens, porque nos va a permitir esta escalabilidad. Obviamente, si tenemos un producto más pequeño, pues a lo mejor no nos hace falta los tokens, podemos utilizar los estilos de Figma, pero a medida que vayamos escalando ese producto, no nos van a escalar los estilos. Después, tema de beneficios. ¿Qué beneficios tiene usar los tokens? Por lo que acabamos de comentar. Consistencia visual. Si yo estoy utilizando el mismo token para un componente o para una acción, por ejemplo, en hover, cada vez que haga hover sobre un elemento, siempre voy a utilizar un color. Y ese color lo puedo utilizar en varios componentes. Eso lo que me está ayudando es a tener una consistencia en todo el producto. Luego, sincronización con distintas plataformas. Si yo cambio algo en Figma, por ejemplo, imaginaos que estoy utilizando variables, las variables las tengo conectadas a Tokens Studio, a este plugin, y Tokens Studio está conectado directamente a desarrollo. ¿Qué me permiten estos tokens? Pues directamente, si estoy utilizando Figma Tokens, cambiar un color y todo esto esté sincronizado con desarrollo. No me tengo que comunicar todo el rato para decirle, oye, hay que cambiar este token. No, simplemente puedo cambiarlo y todo estará sincronizado. Facilidad de mantenimiento. Si por el día de mañana necesito crear otro token nuevo, puedo hacerlo de forma muy ágil y que se implemente en desarrollo de forma muy rápida. Escalabilidad. Si yo el día de mañana tengo un producto que sea multimarca y yo he creado una estructura sólida de nomenclaturas,
Esto me va a permitir que el día de mañana, pues simplemente con duplicar esos tokens que yo tengo, los hago como efecto espejo, automáticamente los valores que esté consumiendo ese token se van a cambiar y automáticamente voy a poder tener pues una nueva interfase, ¿no? Una nueva marca. Imaginamos que tenemos dos marcas ahora dentro del producto, pues simplemente lo único que hago es duplicarlo y cambiarle los valores. Pues el color primario es rojo, en el otro le pongo azul. Entonces eso me permite una escalabilidad brutal. Luego, un lenguaje común. Si todo el mundo está utilizando el mismo lenguaje para encontrar un token, para hablar sobre tokens, es mucho más fácil tanto el consumir esos tokens como buscarlos, ¿no? Entonces, necesitamos siempre tener ese lenguaje para comunicarnos con los equipos de forma fácil y que a la hora pues, de aplicarlos en componentes sea mucho más sencillo. Y nos ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Esto también antes de, o sea, aparte de que sea fácil de mantener, nos ahorra mucho tiempo el tener ya todo tokenizado. O sea, si yo el día de mañana tengo que crear una versión oscura y está todo tokenizado, va a ser mucho más fácil crear una nueva versión. Ahora pasamos al tema de taxonomías. Ahora hemos visto un poquito qué es un token, qué diferencias hay entre unas variables, qué beneficios tendría. Vamos a pasar al tema, a la chicha, ¿no? El tema de taxonomía. El tema de la taxonomía es muy, muy importante y tiene que ser siempre modular. Para crear el nombre de un token, imaginaos que estamos trabajando como en cajitas y cada cajita es un bloque de información que me está diciendo algo de información sobre el producto donde tengo que aplicar ese token, ¿no? Sobre ese componente al que tengo que aplicarle pues, un color o una tipografía. ¿Qué es lo más importante? Que vayamos cuando creamos estas cajitas de información de lo más genérico a lo más específico. Si mantenemos esta estructura de bloques de carpetas, lo vamos a utilizar, yo lo utilizo muchísimo en mi vida personal para crear, pues, por ejemplo, carpetas dentro pues, de mi escritorio. No necesito ordenar información. Lo que estoy haciendo es crear de una carpeta más global de información a subcarpetas más pequeñas. Pues en el nombre de los tokens funciona exactamente igual. Vamos de algo más genérico a algo más específico. ¿Qué es lo que tiene que tener un nombre, o sea, una taxonomía de un token cuando lo estemos escribiendo, cuando tengamos que crear? Tenemos que siempre poner primero la claridad sobre la brevedad. Aunque un nombre tenga que ser corto, porque normalmente tienen que ser cortos, no vamos a utilizar color del mar, me lo invento. No, va a ser color y mar. No vamos a intentar tener ahí pues, ni pronombres ni ningún tipo de nexo de unión entre palabras. Entonces, primero que sea claro. No puedo utilizar, me lo invento, una nomenclatura, o sea, algo que esté abreviado tipo una B, una T y una N, y yo entender que eso es botón. Puede ser que otra persona, cuando vea eso, se piense que es butterfly o cualquier otro tipo de nomenclatura. Entonces vamos a intentar siempre que sea claro, que se entienda, antes de que sea breve. Luego tiene que ser consistente en todas las plataformas. Yo no puedo llamar un token en diseño de una forma y en desarrollo de otra forma. Porque, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de Tokens Studio porque es uno de los plugins pues, más utilizados en Design System en cuanto a tokens. Si yo lo llamo de forma distinta, cuando lo intente sincronizar con desarrollo, automáticamente no me va a sincronizar los tokens, me va a dar errores y lo van a tener que sobreescribir de forma manual, con lo cual no me va a servir de nada tener tokens, porque lo que nos sirve tener tokens es que estén sincronizados diseño con desarrollo. Mantener una estructura pequeña. Igual que os he dicho antes que hay que siempre poner por encima la claridad sobre la brevedad, siempre hay que intentar mantener una estructura pequeña. ¿Qué significa? Que si tenemos esta estructura modular en cajitas, pues intentemos que no sean 20 cajas, porque imagínate que tú tienes que consumir ese color cada día pues para crear un componente nuevo, tanto en diseño como en el design system. Si tengo que ir metiéndome en carpetas y subcarpetas y más subcarpetas, va a llegar un momento que nos vamos a volver locos para intentar buscar ese token. Entonces tiene que ser ni muy, muy, muy corto ni muy, muy largo, algo entre medio. Luego hay que intentar conservar un equilibrio, que las palabras, lo que hemos comentado antes, que no sean ni muy genéricas ni muy específicas. Si yo, por ejemplo, pongo un nombre de un botón, imaginaos que tenemos color.button.texto.gris. Si yo pongo al final de todo gris, eso ya me está diciendo que sí o sí ese token va a ser de color gris. Entonces no me sirve de nada, porque ya es como muy específico. Si el día de mañana cuando tengamos una interacción en un botón de hover, ese color gris pasa a ser azul, esa nomenclatura ya no me escala.
Entonces, en vez de utilizar la palabra gris, al final pues voy a utilizar, por ejemplo, la palabra hover, que es ya más genérica, pero a la vez más específica. Me está diciendo dónde voy a aplicar ese token, pero no me está diciendo el color del token, que eso es algo que la nomenclatura de un token no debería decirte, al menos los tokens que consumimos directamente de la librería. Ahora veremos qué quiero decir con esto en las próximas slides. Utiliza una taxonomía modular, lo que hemos mencionado, ¿vale? Que todo sea por bloques, que me permitan crear jerarquías de información y niveles. La estructura. Vamos a pensar en esta estructura así como de diamante. Sam, que es justo la chica que os comentaba al principio, dio una charla sobre tokens y me gustó muchísimo cómo lo estaba estructurando. Y creo que es una manera bastante sencilla de entenderlo. Los tokens empezamos siempre para construirlos de lo más primitivo, es decir, de lo que menos se puede cambiar a lo que más se puede cambiar, que serían los componentes en sí. Entonces, partiendo de esta jerarquía, vamos a crear los componentes básicos, los primitivos, por ejemplo, la paleta de colores que tenemos típica, ¿no? De 10 colores o 7 colores. Luego le vamos a aplicar un naming que sea de decisiones, es decir, que ya me esté informando sobre qué, dónde, cómo, cuándo debo aplicar ese token dentro de mi componente. Y luego ya por último vamos a pasar a crear otro subnivel, otra categoría, ya directamente a componentes. Hay gente que cuando está creando componentes y subniveles solo se queda en pues, la mitad, ¿no? En el nivel de decisión, no pasa al nivel de componentes. Ahora vamos a ver bien todo esto que estoy explicando en un ejemplo real, porque aquí es un poco más difícil de imaginarme de qué son los primitivos, qué son las decisiones, qué son los componentes. Pero entendamos esto como una jerarquía. Vamos a empezar del token que menos se puede cambiar, el que es fijo, al que más se pueda modificar. Imaginaos que estamos creando una variable, ¿vale? No un token, una variable dentro de Figma. Cuando vamos a crear esa variable, lo primero que nos están diciendo es, elegimos un color, imaginaos este color, EEF41, y luego Figma automáticamente te dice, ponme un nombre, porque no te lo va a guardar como este dígito, como este código. Igual que cuando vamos a comprar, no le decimos a un dependiente o una dependienta que nos ponga un E245, es decir, un código de barras que tenga, por ejemplo, unos tomates. Automáticamente le decimos, oye, quiero un tomate, aunque tenga ese código digital para identificarse. Con los colores pasa exactamente igual. Tenemos el raw value, que es el código base, y luego lo que hacemos es crear un token que sea el primitivo, que consuma este valor dentro. Entonces le ponemos un nombre. Por ejemplo, color yellow 500. Este nombre es fijo, es decir, si yo tengo que crear el día de mañana un color que sea verde, no voy a coger y decirle, oye, cambio este color, pero le dejo el mismo nombre. No, lo que voy a hacer es crear otro token que sea pues color verde 500, pero no voy a modificar el valor de dentro. ¿Por qué? Porque este naming es fijo, es automáticamente fijo, pertenece a nuestra paleta de colores globales, que son lo que se llaman primitives, pero también lo podéis haber encontrado como global tokens, core tokens, options or names. Lo digo porque si habéis leído algún tipo de artículo referente a tokens, cada persona lo dice de una forma distinta. A mí me gusta primitive porque me recuerda mucho pues, algo que es primitivo, algo que no se puede modificar. Entonces, una vez que tengamos esta paleta de colores globales, imaginaos que utilizamos otra vez Figma Tokens, lo vamos a tener un poco escondido. Esta paleta de colores, por lo general, no se suele poner en variables dentro del Design System, suelen estar ocultas. ¿Por qué? Porque son colores que no nos están diciendo nada, pertenecen a nuestra paleta de colores globales. Entonces yo lo que necesito es decirle al usuario, es decir, a un diseñador, una diseñadora, a alguien del equipo de desarrollo, cómo tienen que aplicar estos tokens. Entonces puedo crear otro subnivel, es decir, otro token que me consuma este valor de dentro que se llamen decisions o alias o semánticos. Imaginaos color primario. Esta semántico, esta capa que se llama semantics o decision, que es como más general, no tienes por qué tenerla. Tú puedes crear, imaginaos, color.primary, color.warning, color.info. Es una capa semántica, pero no todos los componentes tienen por qué utilizar una capa semántica o una capa de decisiones. Entonces, podemos crear otro subnivel más que sería el de componentes. Este es el que vamos a consumir directamente desde nuestra paleta en Figma, ¿no? En forma de variables. Este final. Estos de aquí nos sirven al Design System para tener una jerarquía, para tener algo más flexible dentro del Design System. Si yo el día de mañana necesito crear otro componente que sea primario, un color primario, no tengo que estar pensando cuál era el color primario, el Yellow 300 o el Yellow 400. No, ya tengo una capa semántica que ya me está diciendo cuál es el primario. Entonces ya puedo coger, crear
otro token que consuma directamente ese valor primario. Ya este primer esfuerzo ya lo he hecho antes, no tengo que volver a pensarlo. Entonces ya directamente me voy a este color primario, texto. Ya me está diciendo este token que es un color primario, ¿vale? Para una acción primaria y que va a estar aplicado al texto. Me está dando toda la información. Vamos a intentar explicarlo con un ejemplo real que a mí me gusta mucho, que es el de Practical UI del libro. Y imaginaos que tengamos pues text warning strong default. Este es un nombre, ¿vale? Que sería el que hemos comentado antes, perteneciente a la fase de componente, al final, al que consumimos directamente desde Figma. Y está dividido en categorías. ¿Qué categorías son las que yo tengo que poner? ¿Cuáles son estos bloques de información? Pues puedo poner elemento, es decir, necesito que me esté informando de qué elemento, de qué token, dónde va a ir ese token. Pues va a ir en texto, va a ir sobre borde, sobre iconos, sobre fondos. Hay gente que crea otras categorías, por ejemplo, imaginaos que tengamos ilustraciones, pues puedes crear otro solo para ilustraciones o ilustración borde, ilustración de fondo. Podemos crear todos los elementos que tengamos para poder luego escalar mejor nuestro design system. Luego el tono, imaginaos pues que es warning, brand, neutral, hay muchísimos tonos. Luego el énfasis, imaginamos que tenemos un texto y entonces ese texto le voy a aplicar un color default o un color subdued o weak, por ejemplo. Cada uno le puede llamar como quiera. Un color más fuerte para un header y uno más clarito para la descripción. Entonces aquí le doy un énfasis. Y luego el estado, si tiene algún tipo de interacción, lo puedo añadir al final. Entonces aquí ya me está diciendo con esta jerarquía dónde exactamente tengo que aplicar este token. Entonces esto es muy importante tener toda esta jerarquía, no muy larga ni muy corta, pero que nos permita entender bien nuestro token, dónde tiene que ir colocado. ¿Qué va a pasar? Que lo que nosotros entendamos y nosotras como un token o como una palabra, imaginamos que yo siempre utilizo stroke, puede ser que mi equipo de diseño o desarrollo no lo esté entendiendo. Yo, por ejemplo, en Celonis utilizaba siempre, yo venía pues de crear tokens siempre con la palabra background, pero en Celonis nunca utilizaba la palabra background, siempre era surface. Entonces, para mí era como, jolín, pero para mí esto es como un estándar, yo siempre voy a utilizar esa palabra. Pues siempre hablar con el equipo de diseño y de desarrollo para ver si realmente están entendiendo todas estas nomenclaturas, porque lo que para ti es fácil y entendible, para otra persona no lo es. Entonces, como son ellos y ellas quienes los tienen que consumir, intentar hacer ese ejercicio de hablar con el equipo. Ahora aquí os he puesto un ejemplo muy básico. En base a esta estructura que hemos visto previa, pues el texto seguiría exactamente, ¿ves? Las mismas cajitas, tanto para texto como para el icono, como para borde, como para el fondo. Imaginaos, bueno, justamente no, mira, el de background no le he puesto énfasis, ¿no? Puede ser que solo para el background tenga dos cajitas y no tenga tres. Eso puede pasar, no todos los tokens tienen que tener todas las cajas. Puede ser que una de ellas, como la capa semántica, no la tenga y no pasa absolutamente nada. No tengo por qué crear para cada token todos los bloques de información. Mejor crear solo esos tokens que realmente vayas a utilizar y esas cajitas que vayas a utilizar. Si yo el día de mañana necesito crear 20 más, porque justo aquí pues tenemos fondo con hover, fondo active, fondo tal, lo crearé cuando realmente lo necesite. Pero siempre intentar tener los justos que vas a usar, no adelantarnos a lo que puede pasar, porque puede ser que en un futuro pues no suceda eso. Solo comentaros que tengo un archivo que creé del artículo de Nathan Curtis, que está en Figma Community, en el que lo que hice fue resumir todos los ejemplos que tenía Nathan Curtis en su artículo de tokens, con todos los ejemplos, y los puse en un Figma. De forma que hay muchísimas nomenclaturas de estas cajitas de información de los tokens, para que simplemente le echéis un vistazo y os familiaricéis con el tipo de nomenclaturas que se suelen utilizar para organizar los nombres en los tokens. Y a mí me va muy bien porque a la hora de definir cómo va a ser esa nomenclatura, lo utilizo pues como si fuera una especie de parchís, ¿no? Cojo algo y voy creando mis propias cajas. Y luego hablamos con el equipo de desarrollo y vemos, oye, ¿este orden sería el correcto? ¿Puedo cambiar esta cajita y ponerle otra? Y eso entonces, bueno, sirve bastante. Y ya nos quedan dos cosas, que es la hoja de ruta y luego la fase de implementación, pero voy rápido. En la hoja de ruta, ¿cómo empezamos entonces a crear todos estos tokens? Lo primero de todo es búsqueda de análisis. ¿Por qué empezar un design system en cuanto a tokens desde cero si existe muchísima gente que lleva años y años creando tokens?
vamos a compararnos o a buscar información en grandes empresas, ver cómo funcionan, cómo se han estructurado y luego todo eso vamos a intentar adaptarlo a la empresa en la que estamos. Obviamente, si yo cojo y me comparo con Atlassian, que tiene versión oscura y tiene un montón de temas, y lo quiero literalmente implementar igual en Celonis, no lo voy a poder hacer igual porque no tenemos ese template, ese modo oscuro, pero sí que voy a poder luego modificarlo y adaptarlo a lo que tengo en mi sistema. Entonces vamos a intentar buscar, hacer un análisis y luego ya a definir nuestros tokens. Primero de todo, pues empezamos con los básicos, con la paleta global, los primitivos, pues los colores, las fuentes, las tipografías, qué espaciados, y luego ya vamos a crearlos de forma física, es decir, pues tanto si elegimos representarlos en forma de variables o si utilizamos el plugin de Figma Tokens. Luego lo que haremos también es un workshop. Una vez tengamos definidos todas esas propiedades, todos esos tokens primarios, hagamos un workshop con los equipos de desarrollo para ver qué nomenclaturas podemos utilizar, cuáles no, qué handicaps tienen los equipos de desarrollo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si tienen un framework o quieren utilizar un framework en desarrollo que ya venga con una nomenclatura estática en cuanto a tokens, lo que va a tener que hacer el design system es adaptarse a esa nomenclatura. Entonces vamos a intentar ver qué es lo que tenemos en diseño y en desarrollo para poder ejecutar toda la nomenclatura de forma correcta. Luego documenta, súper importante, aunque tú crees 30 tokens y cada color y todo y perfecto, no todo el mundo tiene por qué entender ese token para qué sirve. Entonces vamos a intentar, si lo representamos en forma de variables en Figma, pues añadir una descripción o incluso dentro del plugin de Figma Tokens una breve descripción de para qué sirve, para qué se ha creado ese token. Es muy importante porque hay muchísimos colores y verdad que cuando empiezas a utilizarlos al principio vas como pez en el agua. O sea, no se sabe bien para qué utilizar qué. Entonces, si tenemos una breve descripción, nos puede ayudar más a entender dónde y cuándo utilizar ese token. Luego crea una MVP. Tenemos como mucho miedo a la hora de crear tokens, de que tiene que ser como todo perfecto. Obviamente, cuando ya hay algo que ya funciona, cambiar la nomenclatura es un palo, es decir, tienes que reestructurar absolutamente todo, revincular todo, necesitas mucho tiempo y tienes que tomar pues, tiempo y espacio para realmente crear esa primera MVP. Pero si vas a crear tokens desde cero, vamos a intentar, pues eso, primero de todo, ver cómo funciona en Figma con los equipos de diseño, ¿no? Vamos a crear esas variables, ver si los equipos entienden bien esas nomenclaturas, si hay algo que no entiendan, si nos escala en todos los componentes, si no, vamos a hacer esas pequeñas pruebas y luego ya lanzamos una primera versión. Intentar, pues eso, que sea como lo mejor que podamos, pero intentar hacer pruebas, ya sea en Figma o en otro tipo de plataformas para que la gente lo vaya testeando y te vaya dando feedback. Porque al final nosotros no somos solo las únicas personas que lo estamos consumiendo, sino que hay equipos de diseño y de desarrollo que también tienen que entenderlo todo bien. Y luego testea y mejora. Aplica accesibilidad a todos los colores que tengas, a todas las tipografías, a todos los espaciados. O sea, todo tiene que ser accesible. Y más cuando creo que es el año que viene que nos cae aquí toda la normativa. Así que vamos a intentar pasar todo el filtro bien antes de que sea demasiado tarde. Y luego, ¿cómo podemos ya, como última fase, escalarlo? Pues podemos crear diferentes modos, modo oscuro, si tenemos algo que sea pues, multimarca, pues ya cuando tengamos la primera base hecha, ya podemos duplicarlo y automáticamente ir cambiando los tokens. Pero primero hacemos la primera versión para ver si nos encaja todas las nomenclaturas y todo, para no tener que rehacer el trabajo varias veces. Y ya por último, vamos al tema de implementación de tokens. Os he puesto aquí solo un flujo de información muy básico, pero para que tener un poco una idea general. Para gestionar, que lo he mencionado durante toda la charla, Tokens Studio. Tokens Studio nos ayuda muchísimo a gestionar estos tokens y luego está el plugin que funciona dentro de Figma que nos permite también pues, toquetear y también cambiar los tokens de una forma muchísimo más visual, que si tuviéramos que hacerlo desde un JSON, para mí sería literalmente imposible. Entonces, ¿qué utilizamos como herramienta para visualizar esos tokens? Pues utilizar Figma. Y podemos utilizar directamente desde Tokens Studio, hay un botón que lo que hace es vertir todos esos tokens y plasmarlos en Figma. Obviamente es una representación visual, pero nos permite que todos los equipos de diseño puedan gestionar todos esos tokens. Si hay que cambiar algún nombre, no lo hagáis en las variables directamente en Figma, hacerlo siempre desde el gestor de tokens, ¿vale? Porque si no os va a dar muchos problemas.
Luego, para documentar, nosotros en la empresa utilizamos Supernova porque nos va muy bien. O sea, permite sincronizarte tanto con Tokens Studio como con el repositorio de GitHub que tengan los equipos de desarrollo. Entonces, tienes automáticamente todo conectado, tanto con Figma, tanto con Tokens Studio, tanto como repositorio de desarrollo. Entonces, si cambias algo en Tokens Studio, se cambiaría en Figma y se cambiaría en la documentación y se cambiaría también en desarrollo. Con lo cual, ahí lo tenemos todo bien sincronizado para no tener que estar todo el rato manualmente actualizando todo. Luego, convertir en código. Imaginamos que Tokens Studio, o sea, es muy versátil, pero hay muchos frameworks en desarrollo que no permiten, o sea, que no entienden el lenguaje, ese JSON que genera Figma Tokens. Entonces, lo que puedes utilizar es un convertidor como es Style Dictionary, que automáticamente te transforma ese código de una forma que sea legible para una plataforma que sea Android, iOS o cualquier tipo de soporte. Y luego ya por último, pues un visualizador, igual que nosotros tenemos Figma para poder visualizar todo el tema en tokens, en desarrollo pueden tener GitHub para poder consumir todos esos tokens. Para mí, esta sería como el combo perfecto para poder gestionar tokens. Obviamente, si tienes que carecer de alguno, pues a lo mejor si tuviera que carecer de alguno, me quitaría Supernova, por ejemplo, ¿no? La documentación, porque puedo documentar en Figma, sería todo muchísimo más manual, pero intentar tenerlo todo seguro, ¿no? Uno para cada funcionalidad que vayas a necesitar en el sistema. Y ahora sí, por último, paso al tema del curso. Perdón, he sido como muy rápido, pero como son 30 minutos, voy con el. O sea, quiero contar como muchas cosas y voy con el turbo puesto. Lo Va a ser un. siento. No, no. Va a ser un día, va a ser muy intensivo, son 8 horas y está dividido en 4 módulos, ¿vale? El primero de todo va a ser fundamentos, un poquito sobre lo que hemos visto hoy, pero más ampliado, con más detalle. Vamos a ver ejemplos reales de tokens, de diferentes plataformas, qué es lo que utilizan, qué no, por qué lo hacen de esta forma, por qué lo hacen de otra. Luego vamos a crear tokens directamente después en Figma Tokens, bueno, en Tokens Studio, perdón, que le han cambiado el nombre, yo sigo con la versión antigua y vamos a ver mejores prácticas para crearlos. También vamos a ver el tema de nomenclaturas, es decir, vamos a hacer un taller, un workshop para nombrar todos los tokens. No hace falta que tengáis ya pues, un sistema de tokens ya hechos, sino que yo os voy a poner un ejemplo real y vais literalmente a poder trabajar con él. Si tenéis algo ya hecho, mejor, porque podemos irlo trabajando, pero si no, no os preocupéis porque voy a poner un ejemplo y podemos trabajar sobre él. Luego, en cuanto a implementación, pues luego vamos a ver cómo subirlo a GitHub, perdón, y luego publicarlo, ¿vale? Es importante también entender un poco cómo es ese proceso de desarrollo, un poco por encima, ¿no? Súper técnico, pero cómo desde Figma Tokens se puede crear un repositorio en GitHub. Y luego, pues, mantenimiento y escalabilidad. Automatizaciones, vamos a ver un montón de plugins para automatizar todos esos procesos y aclarar dudas y documentar. Así que ese sería como el día así condensado. Va a ser el 20 de julio de 10 a 2 y luego de 3 a 7 en remoto y van a ser 8 horas de puro tema. Y voy a intentar que sea lo máximo práctico, más que teórico, porque no quiero estar 8 horas dando la chapa, sino que realmente podamos salir ahí con un sistema, no con todos los tokens creados desde cero, pero sí con un sistema que diga, vale, ya tengo mi base, tengo mis nomenclaturas y ya a partir de aquí puedo seguir escalando mi sistema. Y nada, eso sería todo. Digo, he ido con el modo por dos, literalmente. Disculpa Súper. si muy Nada, rápido. bueno, para mí ha estado genial. Mil gracias, Marta. Hemos mantenido esa media horita, que sabemos que la gente va muy liada en verano y hay jornadas intensivas y lo hacíamos al mediodía. Sé que muchos tenéis solo justo media hora porque es un feedback que nos decís a menudo. Voy a sacar solo dos preguntas. Han salido total 22 preguntas durante la charla, Marta, así que las hemos respondido poco a poco, pero creo que hay dos que se han repetido bastante y que si tenéis 5 minutos y os queréis quedar, las comentamos. Em, Preguntaban mucho sobre cuándo crear un token versus estilo versus variable en Figma, ¿no? Y cuál es cómo decir eso. Creo que era algo que es común y que la gente se pregunta a menudo. Pues eso depende un poco del producto y del tiempo que tengas. Es decir, imagínate que tienes un producto súper pequeñito, eres solo una persona, estás en una startup y son 3 meses. No me complicaría, o sea, utilizar, porque imagínate que solo vas a utilizar tú, me creo estilos, pero los estilos no me van a escalar. Entonces, si ese producto luego empieza a crecer y crecer y crecer, es más complicado.
Entonces, lo utilizaría si es para cosas muy pequeñas, si es un equipo de uno, si tú te entiendes un poco con el sistema, pero no va a estar sincronizado exactamente igual con desarrollo. En cambio, si dispones de más tiempo, el proyecto es más largo, utilizaría siempre tokens, porque los tokens luego los puedes reflejar directamente en Figma con el plugin de Figma Tokens. O sea, tienes un botón que literalmente lo presionas y te crea todas las variables, con lo cual, si lo tienes ya todo tokenizado, está sincronizado con desarrollo, en un momento lo tienes en variables. Súper, espero que hayamos respondido, que creo que había gente comentando esta. Y la última, Marta, que es algo que tú y yo hemos hablado algunas veces ya, que es ¿qué design system públicos recomendarías, ¿no? De grandes empresas, incluso de startups? Ha salido por aquí alguien que decía el de IKEA, pero no sé si tú también tienes algún otro que recomendarías para que la gente pueda ver y ¿De observar ahí. design system o de tokens? Design system públicos, esa era la Vale, pregunta. Pero no, si quieres dar entonces tokens, aceptamos también la respuesta. es que tokens a mí me gusta mucho el de Adobe, el de Spectrum, es uno de los que más me gustan. Y en cuanto a Design System se refiere de públicos, así como en componentes en Figma, yo es que el que más que uso es el de Atlassian. O sea, a mí me gusta muchísimo cómo tiene estructurado todos los componentes. De hecho, es literalmente lo que tienen hecho, es lo que hemos hecho en Celonis. Hay muchas cosas que hemos modificado y adaptado, pero da tanta escalabilidad. La nomenclatura que están utilizando, la forma en la que lo construyen todo con slots para dar esa flexibilidad, a mí me encanta. O sea, Atlassian diría que es el que más me gusta, el que más utilizo. Súper, decían por también el Airbnb, Inés, y Clara decías la base de Uber, ¿no? Y Gabriel comentabas el backstage de Spotify, o sea que ahí también en el chat tenéis varias Y de opciones. Chrome también. Si no, es que hay un montón. O sea, yo he utilizado más el que mejor me ha encajado en la empresa. O sea, yo empecé, por ejemplo, con ya lo diré, el de Shopify, el de Calón, para ciertos componentes que me funcionaban muy bien, pero llegó un momento en el que no me escalaba tanto, pero porque el producto de Celonis es tan grande que necesitaba mirar algo que me permitiera esa escalabilidad. Y en cuanto a nomenclaturas, es verdad que el de Atlassian me da esa flexibilidad. Vale, voy a ir apuntando la resta de preguntas que estoy haciendo. Os prometo que vamos a intentar responderlas, que ya son más de 25 de alguna manera, ¿vale? Os enviaremos. Entonces, nada, muy rápidamente, que quiero cuidar del tiempo, que sé que nuestro objetivo es dar contenido de valor en poco tiempo, que cada vez, eh, pues, bueno, la gente consume menos cosas y cuando hacemos workshops de 2 horas, la gente se va cayendo. Entonces, mil gracias, Marta. Creo que ha estado súper bien. No has visto el chat, pero ha habido mucha actividad y mucha gente que ha dicho que ha estado brutal, así que millones de gracias. Si tenéis preguntas, podéis comentaros tanto en LinkedIn a Marta como a mí. Hay un grupo hecho en LinkedIn que seguramente os he molestado yo para apuntaros al registro de Zoom, que si no os va a llegar, seguramente que muchos os he escrito por LinkedIn. Así que nada, el curso es el 20 de julio, pero bueno, vamos a hacer seguramente más fechas. Al final de todo podéis enlazaros y si tenéis feedback, propuestas o cualquier cosa, estamos muy abiertos siempre a otros contenidos que queréis ver, otros webinars. Esto sale de un feedback que nos habéis dado, así que seguir haciéndolo. Y si no conocíais HeroCamp, pues nada, bienvenidos a la comunidad de HeroCamp, que ya somos más de 15.000 en producto en España. Así que nada, eso es todo. Millones de gracias. Voy a dejar de grabar por si alguien me quiere insultar por haberle contactado por LinkedIn o alguna cosa y estamos. Y buen provecho, ahora sí.